Hola, hola, bienvenidos a este espacio comunicacional de la propiedad horizontal de la provincia de Buenos Aires que hemos dado de llamar Consorciando. Hoy de vuelta con el equipo completo. Bienvenido Marco, bienvenido Fabi, bienvenido Leo. ¿Cómo andan? Gracias, Lap. Acá en la ciudad de Mar del Plata, bueno, acá en la casa de Fabián. La verdad que siempre es un buen lugar y con gente interesante, ¿no? Hoy vamos a estar recibiendo, les cuento, a Alfredo Gripaldi, que es el administrador más grande de Mar del Plata y debe estar entre los principales de la provincia, así que La provincia sí. vamos a estar charlando de un montón de cuestiones relacionadas a la propiedad horizontal y cómo es tener una estructura tan grande y tener tantos años en el desarrollo de la profesión. Pero antes de hablar con Alfredo, quería charlar con ustedes porque, bueno, hemos vivido un momento lamentable para la propiedad horizontal que ha sido una abogada referente de una asociación de consorcistas porteña que ha tenido un ataque muy violento hacia la profesión. Ha dicho que son todos ladrones los administradores, que todos roban. Algunos, no todos, dijo. En su mayoría. En su mayoría. En su mayoría roban. A ver, debo decir que los periodistas que hicieron esa nota indujeron la respuesta porque son todos, le preguntaron, creo que lo que ella perdió en ese caso es el tino de decir y frenar, decir no, todos no, y no podía haber dicho en su mayoría. Tienen que la quisieron salvar, más que... No, porque hay otra periodista que no sé cómo se llama, que también atacó a los administradores, creo que quien los quiso salvar fue el conductor, Claro. porque se dio cuenta que le diría lo que estaba diciendo, me parece desafortunado, casi que hasta diría malintencionado. Es una persona que maneja una entidad capacitadora que no solamente actúa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por eso la intervención de las cámaras de la provincia en este comunicado que sacamos conjunto. Incluso a través de FEBA hemos pedido que se evalúe la continuidad de esta entidad capacitadora, porque si la mayoría roba, tenemos que inferir que capacita ladrones. No, y se le está... O sea, ella está firmando hechos ilícitos y ahí hay una definición que quizás tengan que evaluar las autoridades, que la capacitación ella la brinda por delegación estatal, no la brinda por se. Porque no es una cuestión privada nada más, sino que su homologación certifica, ¿sí? Uno de los requisitos para el ejercicio de la actividad, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en provincia, que es estar capacitado o hacer el curso de actualización. Con lo cual es más grave todavía, porque ella tiene función pública. No es todo privado. No es que me equivoqué en un grupo privado, en un canal. Y además tiene otro problema, que es que a partir de las nuevas tecnologías y esto de cómo funciona el ejercicio territorial del impacto de una situación, no solamente se realiza en un estudio en la Ciudad de Buenos Aires, en TN, sino que en cada dispositivo donde se replica ese mensaje, está generando daño, porque le está generando daño a la profesión. Entonces, si tiene gente que roba, bueno, que lo denuncie. O sea, no que los cobije o sea cómplice, porque no sería razonable. Resumir esto de que no se denuncia porque lo aclaró también en esa misma nota porque es muy difícil de probar. Entonces me parece que Entonces no firmes. que no la firme. Claro, porque lo estás dando... Me parece que no usar usó las la cosas. eficacia habla más de la persona que del administrador. Se usan palabras... en realidad se usan palabras mal en toda la propiedad horizontal todo el tiempo. Los comunicadores, los capacitadores no deben realizar ese tipo de situaciones. O sea, una cuestión es que venga un consorcista que se queje de la administración de un profesional, y otra cosa distinta es que venga alguien que, además de ejercer la profesión, además de ejercer la titularidad de una fundación dedicada a la enseñanza, está en cumplimiento de una función pública. Porque esto es el problema. El problema es que está en cumplimiento de una función pública otorgada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por la provincia de Buenos Aires, no sé si habrá otra provincia que se lo haya dado, donde uno de los requisitos esenciales para poder desarrollar la actividad de administrador es estar capacitado. Y eso es para mí un punto determinante. Entiendo que FEBA fue dirigido hacia ese lado,
entiendo que otras entidades fueron dirigidas a una cuestión. No sé, Miguel Suma había anunciado en las redes que lo iban a denunciar penalmente, no sé, Campay si lo habrá efectivizado o no. Se hizo un comunicado. Pero en redes estaba anunciado que iban a avanzar. Tenemos que destacar también que por primera vez se han unido todas las cámaras de la provincia de Buenos Aires para repudiar semejante barbaridad. Así que quiero de paso hacer público el saludo a Adriana Maurici de la Cámara de Bahía Blanca, a Seba Líban, un amigo de La Plata, y bueno, Cámara de Gesell. La Cámara de Gesell, y bueno, nosotros que estuvimos... Y después también te había... Un tema de comunicación. Claro. Y yo hablé con Román y realmente se disculpó porque no me puedo comunicar. La verdad es que estos comunicados es como todo. Si no salen en tiempo y forma, no tiene sentido porque, digamos, temporáneos. Tienen que ser temporáneos. Sí, porque si no queda en una situación como que le estoy hablando del pasado ya. Y la propiedad horizontal avanza tan rápido que llega un momento que uno no llega. Entonces, pero la gente debe cambiar. A los 2 días tuviste el problema de las cuentas de los consorcios y apareció otra Entonces cosa. ya nos olvidamos. Lo que a mí me llama la atención de la doctora Lois es que ni siquiera tener este reparo de salir ni siquiera a pedir disculpas, a veces me equivoqué, el vivo, porque hay que reconocer que estaba en una nota en vivo, no era grabada, con lo cual dice, no quise generalizar, era sencillo de calmar. De salir. Y de salir de la situación. Me parece que era salir como correspondía salir, toma otro camino. Una cosa que Alfredo Gripaldi, que ahora va a estar, corregime Fabián, es el administrador con que entiendo que más unidades funcionales o edificios en Mar del Plata, pero también en la provincia. En la concentración, no sé capaz si sumamos los barrios grandes, Santa Mónica, Santa Bárbara, trabajan de otra forma los barrios. Pero en sí, en cantidad de edificios, es de los más importantes, ¿no? Por eso nos acomodamos y viene Alfredo Gripaldi con nosotros. Nuevo bloque de Consorciando, nos acompaña hoy Alfredo Gripaldi, uno de los administradores más grandes de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto, gracias por la invitación. Alfredo, contanos un poquito, ¿cómo llegaste al negocio de la administración de consorcios? Es una historia larga. Empecé como empleado de una administración que en esa época administraba 5 edificios y era un caos increíble. Todo a mano era en ese momento. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Y me vas a delatar. Sí. Y bueno, pero... Estamos hablando de 35 años atrás, 40 años atrás. De joven, tendría 15, 16 años, 17. Salí de ahí y dije nunca más. Y bueno, le fui tomando el punto, digamos, el formato. Y bueno, hemos ido creciendo de a poco, casi sin pensarlo. De boca en boca, bueno, hoy estamos acá, orgulloso de haber creado esta empresa. Hoy es una mini pyme, todo nuestro, con 21 empleados, y orgulloso de haberlo creado, la verdad. A ver, no es el trabajo de uno solo, es un trabajo de equipo, claramente, pero bueno, bien, la verdad que... En una estructura tan grande como tenés en administrar, me imagino que encontrarás conflictos todo el tiempo que tenés que ir llevando y preguntarte tal vez cuál es el conflicto más recurrente o el problema más recurrente que se te presenta, porque bueno, desde las cámaras y todo venimos trabajando mucho con el tema de salud mental y entendemos que en una estructura tan grande muchas veces se deben plantear inconvenientes que afectan bastante la... A ver, si uno tiene en claro que la actividad es como el policía y el bombero, ¿no? Siempre se lo llama para reclamar, nunca para agradecer. O sea, si uno tiene en claro eso, bueno, psicológicamente no te va a afectar. El equipo de trabajo ha sido preparado en ese sentido. Quien entra a trabajar a la empresa se le da un mini curso de cómo es la actividad y a lo que se enfrenta. Entonces, bueno, hoy las chicas que atienden el teléfono diariamente saben que del otro lado, lamentablemente, muchas veces hay gente que se descontrola, pues a veces por tonterías. Pero
Pero bueno, no es fácil, hay que tener mucho temple, mucha paciencia y saber que sí, normalmente del otro lado siempre va a recibir una mala respuesta, una mala contestación. Hay que tener un poquito en claro eso, ¿está? Pero también, por el otro lado, tener en cuenta que quien nos está hablando por teléfono, nos está reclamando, es nuestro cliente y al que le debemos prestar servicio. Entonces, muchas veces se toma al propietario como un enemigo, pues yo lo he escuchado de muchos colegas, a veces protestar mucho con respecto a las formas que el propietario, pero bueno, una vez yo digo, hay que hacer una composición del lugar, ¿no? O sea, si uno está del lado del propietario y me está lloviendo a cataratas el departamento, obviamente que voy a llamar enojado. Esto le pasaría a cualquiera. Entonces, creo que hay... Sí, pero muchas veces por ahí te llaman enojado porque se le está lloviendo, pero no es culpa del administrador. Entonces, ¿cómo? Y es muy difícil por ahí llevar esa cuota de raciocinio al propietario en, mirá, no es culpa mía, nosotros estamos para resolver el problema, no es que nosotros lo generamos. Entonces, ¿cómo por ahí lográs llegar a esa meta? Y es difícil, es muy difícil, porque el que tiene el problema quiere la solución ya inmediata. No entiende que a veces las soluciones no son inmediatas. Normalmente el propietario no lo entiende. Y creo que también tiene mucho que ver con que en la actividad falta información de parte nuestra. Yo creo que tenemos que hacer un mea culpa. Por ahí en forma individual es difícil, pero creo que a niveles de distintas cámaras ha faltado o falta todavía informar más sobre la actividad, informar más lo que implica la actividad. Bienvenido, porque a eso está, este programa justamente creció por la falta de comunicación estatal y privada que había en su momento y que en sí, en toda la provincia de Buenos Aires es muy difícil comunicar. Vos fíjate que para los porteños ellos van, consiguen un espacio en un medio de televisión abierto y tienen pantalla. Capaz que tienen el canal de la ciudad que lo ve todo el mundo. Uh-huh. La provincia no tiene eso. Los pocos canales que tienen muchos repetidores, Canal 8, últimamente tenían algunos espacios propios, pero la mayoría eran todos espacios de otros medios repetidos, de Telefe, de Canal 13, de quienes eran los accionistas, con lo cual sus programas difundían todo lo de la capital y nada de lo de la provincia. No hay medio estatal provincial con llegada a todos los espacios de la provincia. Entonces la idea de este programa, de emprendimiento comunicacional, como lo llama Bernardo, y lo llamo yo también. Y todo. Vos no lo podés decir, yo no lo puedo decir. Yo no lo puedo decir porque ya estoy privatizado. Entonces, ¿qué pasó? Era justamente esto, la idea de que, ¿verdad?, tengamos esta charla, nosotros después compartirla, después que vos la compartas con tus colegas, con tus consorcistas, porque de esa forma también hay un montón de cuestiones. Yo siempre digo... contigo y con tu hija, tuve la oportunidad de hacer un Zoom privado, digamos, de eso. Lo hice con varias administraciones. De hecho, en otro caso lo hizo Leo con Mayra, con Desayunos en Pilar, con grandes administraciones también. Con otras administraciones de La Plata grandes también se hizo una reunión que fuimos con Mayra y después hicimos un almuerzo también con ellos. De esa forma, porque íbamos saliendo, íbamos encontrándonos cuando se implementaba como esto, porque ustedes también tenían un montón de dudas. Yo siempre digo que en algo ellos están haciendo muy bien las cosas, porque son la administración individualmente de las más grandes en la provincia, por cantidad de unidades funcionales y cuestiones, y no es que estamos llamando a que alguien lo haga, pero no había denuncias, así como otras administraciones de acá de la ciudad de Mar del Plata tienen un montón de denuncias, digo, y por cosas groseras, donde eso habla de que en algún punto, tus 21 empleados, porque no sos vos solo, pero sí es la conducción, han tenido esa empatía de llegar al consorcista. Porque una de las cosas que por ahí uno advierte es que uno tiene un problema como consorcista y del otro lado tiene el biribiri del administrador. Sí, sí. Que no, que el proveedor, que llega, que no llega. No, es una responsabilidad de ustedes llegar y resolverlo, pues para eso son profesionales. Y el tipo se le está lloviendo
Y esto que dijiste vos, es clarito. El tipo está desesperado y en vos se encuentra la cara de quien le va a dar la solución. Por eso insisto que, y disculpen que sea repetitivo, pero el propietario es un cliente. Dice, tenemos que tener conciencia de que el propietario es un cliente. Y el cliente, normalmente se dice, siempre tiene razón. No siempre tiene razón en este caso, Claro. pero bueno, hay que tratar de hacerle entender con mucha paciencia cómo es la actividad y qué es lo que conlleva a veces las soluciones que exigen, que no son todas fáciles. No, Eso requiere, reitero, insisto, requiere de que informemos. si administradores Da sos mucha vos, información. si administradores en este equipo sos vos, si hay alguien más, hay algún responsable técnico que se sumó alguien más, tu hija, Tengo mi hija está ahí tu y hija, dos empleados más. y 2 empleados más tenés. Y están, pero que como administradores, que a veces ustedes también están como administradores, no. No, como administrador. Están como empresa que administra. Yo y mi hija y yo. Y porque aparte, poco hablábamos con Fabio el otro día, vos también tenés el parque industrial. ¿El de Mar del Plata? ¿Lo seguís teniendo o lo tenías? Sí, administramos el parque industrial. A ver, no es un consorcio el parque industrial. En el parque industrial hay una sociedad civil formada con una comisión especial. Te cuento, tengo una mala noticia para vos, que es un consorcio. Bueno, sí, está bien, pero digamos, el parque Del industrial del Mar del 73. Plata tiene una particularidad que tiene formada una asociación civil del parque Sí. industrial. ¿Tá? Esa asociación civil tiene una comisión que es la que resuelve. Entonces, nosotros lo que hacemos es ejecutar las resoluciones de la... Está bien, pero Sería un tengan cuidado. La Dirección de Personas Jurídicas, hace poco, sacó una norma, que yo la comparto, yo vengo discutiendo esto, y la verdad que yo no había tenido la oportunidad de tratar un tema de estos, y le llegó a esta gestión. Sí lo habíamos debatido muchas veces con Ariel Jiménez, lo veníamos debatiendo en las jornadas de Pilar, lo debatimos en este programa también. Si es una figura del 2073, quien lo administra tiene que estar matriculado. Entonces, o es la Asociación Civil del Parque Industrial de Mar del Plata la que administra, y vos sos un proveedor de servicios de ejecutivos con esto, o sos vos como empresa la que está administrando. ¿Por qué? Porque yo no te quiero poner un problema. En el caso este le pasó a un administrador que administraba un fideicomiso. Decían, el fideicomiso todavía no terminó de adecuarse. Bueno, entonces no tiene esto, no tiene aquello, pero las expensas las liquidaba el administrador profesional con su matrícula, con la forma, y hacía asambleas iguales a las de la propiedad horizontal. Lo de un consorcio, la asociación civil funciona como un consejo de propietarios, digamos. Claro, ¿Está? Y nosotros administramos el parque. claro. Todo lo que es pago y liquidación de expensas. Claro, pero una cosa es el servicio de administración, que es como si lo pueden contratar, bueno, Leo es administrador también, pero si pueden contratar a un contador público nacional que le haga el servicio de pago de servicio, claro, pero sos el representante legal. Ahora, en los parques industriales, es algo que se tiene que terminar de adecuar. Yo otra vez tuve una reunión, bueno, como tuve vos, estuve con FAPI, con la Federación de Parques Industriales, estuvimos con mi amigo Arévalo, con Natalia Barbieri de Chivilcoy, Le mandamos un beso a Nati Con y a la casa. que ella también administra en Chivilcoy. Nosotros estuvimos con FAPI, y ahí hay que terminar de ir adecuándolo. Ahí el representante legal es el administrador. En el consejo de la asociación civil puede tomar porque esa asociación civil está conformada por los dueños, por los propietarios, con lo cual ese sería el consorcio, Exacto. digamos. Y quizás lo que haya que terminar es la adecuación funcional de algunas cuestiones menores, pero los parques industriales están en una condición de ser considerados jurídicamente dentro de la propiedad horizontal. Dentro de la propiedad horizontal especial. Imagínate que todavía seguimos en duda con algunas cosas de la común, imagínate la especial, pero La otra. y la especial nos trae muchísimos problemas porque tienen estructuras jurídicas y muchas opiniones en el medio. Y yo celebro la resolución que ya está firme en sede administrativa,
no sé si solicitarán o no la anulación, porque esto es un poco también para la gente que habla de materia de sanciones o todo. Las sanciones del REPAC son de personas jurídicas, son de la directora de personas jurídicas. El REPAC lo que hace es dictamina como si fuera un fiscal. Le propone a la directora de personas jurídicas, la directora dispone, saca una resolución, y esa resolución es firme en sede administrativa, porque no tiene una apelación al ministro, no tiene una apelación al gobernador, no hay otra instancia dentro del ámbito administrativo. Lo único que se puede pedir es una revocatoria o una aclaratoria, por si hubo cuestiones que no terminó de resolver. Ahora, que creo como pasó en el caso de Farina, con el tema de las expensas de los resúmenes. Ahora, luego no pasa a ser una apelación, pasa a ser una pretensión anulatoria de sede contencioso administrativa, donde se va al juez contencioso administrativo y dice, no se cumplió el procedimiento, es arbitrario, es ilegítimo, es ilegal. Bueno, ahí uno podrá cuestionarlo, pero muchas veces si no, apelamos, no, esto, no. Y para el mundo de la propiedad horizontal, todo lo que disponga la directora de personas jurídicas en materia de estas cuestiones, de los roles de los administradores, lo tienen que seguir porque es el camino. O sea, ustedes ya saben que en la primera instancia no va a cambiar mucho lo que está diciendo. Y hasta ahora no había pasado esto. No pasó en toda mi gestión y lo que venía pasando de Carlos tampoco había llegado. Esta fue la primera vez que salió una resolución donde pasa esto, donde el administrador le dice, no, esto es un fideicomiso. Y dice, sí, no importa, es un fideicomiso, es un contrato. O sea, pero si hay un emprendimiento urbanístico, que es un conjunto inmobiliario, que se rige por esto, que tiene liquidación de expensa, se aplica la norma del 2075, se aplica el título quinto del Código Civil, bueno, se tendrán que readecuar. Y es fantástico desde lo conceptual, porque hasta ahora venía como que el Estado venía esperando al privado, ya no espera más, ¿entendés? Y ya pasaron 11 años. Sí, sí. No es que ahora, 11 años pasaron de todo esto. Bueno, tengan cuidado con eso. Sí, yo creo que esa resolución igualmente es por demás en algunos aspectos polémica. Y en algunos casos de cumplimiento imposible. ¿Cómo cuál? Pedirle al administrador que tenga el libro de propietario y el libro de firma de propietarios no los va a tener. Claro, Es absurdo pedirle semejante cosa. es contrario. Porque no son No propietarios. son propietarios. Bueno, pero a los... No le van a rubricar el libro directamente. No es una persona jurídica. No es una persona Voy con jurídica. toda la historieta de los papeles al escribano. El escribano no me va a rubricar los libros. No, está bien, pero Sí, le voy a quedar eso no es el cambiar. camino. El camino es el de Rumencó. El camino es hacer un acta con la adecuación, Pero es distinto. es terminar el plano de PH. Fuera una sociedad comercial y meter al medio una sociedad civil. Una asociación civil. Transformarlo como es el... Si todavía no tiene plano de pH, no tiene Sí, lo tiene. constitución de reglamento, no está en reglamento escrito. Estoy hablando de los casos en general. Bueno, No, lo que te está diciendo es, vos administrador, vas a tener que estar matriculado y empezar a trabajar como representante legal vamos a ir. en el camino A. Vos no lo podés resolver. Mirá, el fallo que Una salió... potestad que el administrador. El fallo que sacó la Cámara Civil de La Plata, que logró el estudio de Chiesa la semana pasada, en donde le dicen, en un juicio de escrituración de un edificio, no terminaron de hacer el reglamento, no terminaron nada, y 14 años tardaron desde que dan la posesión. 14 años es abusivo, es abusivo. Entonces, primera instancia lo revoca. Segunda instancia, lo acepta, pero le dice, los daños y perjuicios que están del incumplimiento del contrato del boleto de compraventa para escriturar, implica que el que te lo vende tiene que hacer las acciones necesarias para terminar la escrituración. Y para terminar la escrituración tenés que hacer el plano y el reglamento, ¿sí? Y esa es una obligación tuya. Y el daño sin perjuicio está ahí, está en esa cuestión. Es decir, vos me tenés que dar título. Vos me diste a mí una promesa de título. Yo te compré, está bien, te compré algo por 8.000 que valía 100 en la vereda de enfrente. ¿Sí? Está bien, te di plazo. Pero si una vez que se agotó el plazo razonable, está
Un es el plazo razonable. 2 años desde que se habita, Perdón. parecería ser un plazo razonable. Suiza, porque en la provincia de Buenos Aires ¿Y cuál es la responsabilidad del en el administrador? 2024 se firmaron 4 trámites de Lo devolución de pedís, todos los lo barrios. pedís por vía judicial Perdón, pero me ¿Y parece... cuánto tarda la vía judicial? y bueno, lo vas impulsando. Por ahí. Es mejor hacer eso que estar diciendo ir a las asambleas, estar con administradores que están matriculados y no hacer nada. ¿Y si el desarrollador no impulsa los trámites y hay un administrador que, como vos decís, porque se entregó la posesión, porque funciona de facto como un consorcio y el desarrollador no impulsa ese trámite? ¿Cuál es la responsabilidad del administrador ahí? Perdón, es llevar a reemplazar la voluntad del desarrollador. ¿Quién la reemplaza? El juez. ¿Quién reemplaza al desarrollador? Y pero ¿bajo qué carácter llevaría? Claro. ¿Bajo qué carácter invocaría ese administrador si no es el representante legal? ¿Cómo no? Si vos lo invocás porque tenés el código que te dice que vos, en estos casos del 2073, se rige por la propiedad Yo horizontal. creo que hay un tema de tiempo No. que estamos perdidos. Le estamos tratando de encontrar la vuelta al negocio del desarrollador, que yo no lo quiero atacar porque es el tipo que genera valor, pero no puede abusarse de una situación de... Pero el administrador, si el desarrollador se abusa, no es responsabilidad del administrador. Chicos, los fideicomisos se vencen en 30 años. Empezaron en 1996, 1997. Cuando empiecen a caer los fideicomisos de 30 años, que es el año que viene, empiezan, y todos los bienes, si no terminan de culminarse, pasan al fiduciante, vas a ver cómo Pero eso es todas las voluntades van a aparecer. No, pero tenemos casos de fideicomisos de 4 años, que recién tienen 4 años. Bueno, pero eso es Y que ya está habitado porque se entregó una parte, pero el master plan no está terminado. El proyecto no está No estará terminado. La parte que sea privativa dentro del plano de pH quedará en cabeza del No desarrollador. es ni el plano de pH. Bueno, pero lo tienen que hacer. Perdón, Porque en la provincia de Buenos Aires no se puede dividir la tierra de 2015 para acá que no sea pH. No, eso está claro. Entonces esto tiene 4 pero años. es el momento cero. Pero si tú Tiene más. que sí. No, hay casos que Pero el plano sí. lo habrán aprobado por una cuestión en expulso. Perdón, Sí, lo que pasa es que me parece que estamos hablando de dos figuras distintas. Una cosa es el fideicomiso, que entiendo lo que vos decís, otra cosa es el parque industrial. El parque industrial, por ejemplo, como funciona acá en General Porredón, el secretario de la producción a nosotros nos informa cada nuevo titular y nos manda el boleto cuando se otorga un lote. sí. O sea, acá está regularizado casi al instante. O sea, nosotros tenemos el registro de los propietarios porque el mismo municipio nos manda ese registro. Con lo cual puede tener la posibilidad de hacer el libro. Sí, tranquilo. Vos tenés el padrón de que vos sabés Tranquilamente. quiénes son los dueños. ¿Por qué? Además, si vos le liquidás expensa y no te pagan, ¿a quién haces el juicio de liquidación de expensa? O sea, vos podés tomar otra medida, podrás no dejarlo entrar, no dejarlo sacar mercadería. Hay un montón de otras situaciones en el parque industrial que capaz que en lo civil o en lo habitacional no tenés esa fuerza. Una cosa es, como siempre digo yo, desalojar un negocio comercial que desalojar una casa con familia y niños y todo. Tenés otras herramientas. Estamos hablando de otro mundo. Igual en el parque industrial hay una herramienta de ejecución de expensas. Hay una herramienta. Sí. Ha habido casos incluso de que se le ha quitado la titularidad. Sí. Está bien. O sea, por eso no sé si todos los parques industriales se manejan de la misma forma. Yo te digo el caso puntual de General Porredón. Está muy ordenado. ¿Es mixto o es público? Mixto. No, el parque industrial es del municipio de General Es Porredón. público. Es público. Público ¿Ah? municipal. Exacto. La asociación que está formada es a efectos de normalizar el funcionamiento del parque, por decirlo de alguna forma. Claro. ¿Está? Entonces no sería el caso. Porque el caso es cuando es privado que sos propietario. Lo que estás teniendo es un permiso de uso del Exacto. municipio, no ser Se cae tu Cada libro de empresa son titulares de los... Se cae tu libro de No, es libro, sí. El propietario de autorizado. Claro, uso. libro de... No tiene libro de propietario. Pero que tiene su propia funcionalidad. Pero cada empresa puede es ser una propietaria. caja de zapatos, no entra todo. Cada empresa es propietaria del lote. Cada empresa compra el lote, es propietario de los lotes. Lo compra. Entonces, Claro. entonces mixto. Es mi...
Entonces sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos, venimos. Venimos de acuerdo a la casuística, porque el problema también es que cada caso tiene... No tiene permiso de uso si no es Lo que me propietario. refería es que está muy ordenado en el sentido de que el municipio, cuando se otorga un lote, nos informa. ¿Pero se otorga por boleto o se otorga por por escritura? boleta. Por boleto. No hay escritura ahí. No. Todo boleto derivaría de una escritura. Debería. Por eso preguntaba. No es un compromiso de escrituración. En principio sí. Digamos, hay que ver las condiciones. Por eso Entiendo que- preguntaba. Sí, de las condiciones particulares. Claro. Pero bueno. Estaban- No, Ya en eso no es. como la galería o los pasos los cementerios privados. Están haciendo la manzana de Los cementerios privados. circo. No, el cementerio privado es otra cosa porque... Sí, claro, pero hay cementerios de Pilar que te mandan al 10. Sí, ¿eh? sí, Yo la recibo. Sí, sí, Por va, porque es pagar de gasto que poner. Es perder plata también. Liquidación de despensa. Sí, Estamos- porque los muchachos de liquidación de despensa tienen un circuito que no tienen gastos, son todos despensas. puede ser que- ¿Para qué? Empecemos a Despensa. cortar los cementerios privados, que a algún lado tenemos que ir, a ver si conseguimos un lugar donde ir. Destino final. ¿Cuál es derecho al consumidor? Por lo menos tener ya. No, ya tenemos. Consumidor. Cementerio privado y tiempo compartido por el propio código de derecho al consumidor. Alfredo, te consulto. ¿Cuál es el conflicto más frecuente que ves en la oficina respecto de la relación con el propietario? A ver, hoy estamos viviendo en una sociedad muy particular. El conflicto más frecuente que tenemos es de convivencia. Es decir, hay mucha gente que por una cuestión lamentable, que es la inseguridad, se ha ido, ha dejado su casa y se ha ido a vivir en el departamento. Una cosa es vivir en una cosa, en su propia casa, otra cosa es convivir en un edificio. Y hay mucha gente que no sabe convivir. Hoy es el mayor conflicto que existe. Nosotros tenemos más reclamos por problemas de convivencia que te diría que de mantenimiento. O sea, la dificultad nuestra no es el mantenimiento de los edificios, porque tenemos el equipo armado. Se está volviendo un barrio cerrado. No digo que Es como un barrio cerrado. podamos resolver todo el Más momento. problema de convivencia No, que de edilicio. no resolvemos todo al instante, porque en lo que es el mantenimiento es imposible, pero la verdad que está bastante aceitado y bien supervisado. Ahora, lo que es conflicto de convivencia, lo que el propietario no entiende que no está en nuestras manos, porque lamentablemente hay un vacío legal, hay un desinterés de parte de la justicia de atender estos casos. Hoy el tema droga en la ciudad es bastante complejo, y en los edificios de propiedad horizontal es un tema. Pasa en los barrios privados también, ¿está? Es público conocimiento. Bueno, nosotros, Tenemos de todo dentro del barrio. sin embargo, nosotros no tenemos un barrio recurrir, porque el municipio en esto no interviene, más allá de que hay una oficina supuesta, sacó en algún momento alguna norma de resolución de conflictos, algo había sacado, pero no hay quien Sí, quien se meta en el barro con este tema. Exacto. Uno va a una fiscalía y estos temas prácticamente va a ser una denuncia policial y en algunos casos ni siquiera la han tomado. Y te estoy hablando de cosas sucesos graves. Es buen tema porque se está hablando con el Colegio Público de Abogados, el Colegio del Colproba, el de la provincia de Buenos Aires. Te iba a decir, porque van a pensar que estamos cruzando la General Paz y van a la podrida. No nos metemos. En donde ahí lo dejamos a Restes. Sí, le dejamos. Todos los amigos dejamos de la ciudad. que lo Nosotros vemos, que Somos bien federales nosotros. Vamos de este lado. Poroso, pobre Campín, están en la pelea. No. Justamente se está hablando con el colegio de Colproba para generar algunos centros de resolución de conflictos que a través de alguna cláusula complementaria al reglamento de propiedad horizontal se determine el sometimiento para estos temas, pero tiene que ser voluntario. No hay nada que sea legal, pues tendría que ser por ley. Obligatorio tendría que ser por ley. Tendrían que estar dentro de los reglamentos, se tendría que ir a lograr una modificación paralela, porque a veces uno habla de no, tenemos que modificar el reglamento de propiedad horizontal, entonces tenemos que juntar la unanimidad que nos dice el reglamento con esto. Para este tema no son decisiones
que necesiten ser unánime, sino que con las 2/3 partes se podría llegar con esa mayoría grabada, e inclusive con el silencio Pero vos me estás hablando de conflictos menores. de los conflictos de convivencia, esto que decís vos, pero que no rozan lo penal, porque lo que roza de lo delictual tiene que intervenir una fiscalía. Ahí no hay esfuerzo y privado que pueda resolver. Ahí está el problema, que hoy no tenés quien actúe. Yo te puedo nombrar, hemos tenido en estos últimos años distintos problemas de insanía. Bueno, la tercera edad, eso es un tema que estamos preparando para... No tanto la tercera edad, gente pasada de droga que te hace escándalos en un edificio y no tenés quien te lo resuelva. No tenés a dónde dirigirte, porque vas a la policía no interviene, si no es con una orden de un fiscal. No hay un fiscal que te firme una orden para internar a alguien insano en el psiquiátrico de Mar del Plata. Y si te lográs que te lo firme, Menos por la ley lográs que te lo de salud mental. Perdón, y si lográs que te lo firme, está una semana en el psiquiátrico y después de una semana lo tenés de vuelta en el Y edificio. vuelve recargado. Con tal de sacártelo de encima, no hay médico que no falte que te firme la externación. externación y lo tenés de vuelta en el edificio. Ese tema Hoy cada vez es más complejo. Nosotros lo estamos notando porque estamos teniendo, no te digo todos los días, pero todas las semanas un problema distinto de esto. geográficamente en la ciudad, en el centro, Mar del Plata, no, en cualquier barrio de Mar del Plata. cualquier barrio. Hoy lo tenés en todos lados. Lamentablemente, más en el centro, ¿no? Pero, digamos, La cantidad de gente que hay claro. Voy a aprovechar que tenemos al administrador más grande de Mar del Plata para hacer una pregunta De la provincia. que sirve, ahí sí están con eso, pues, se van a- que sirve De la provincia. para Te lo aclaro que de la Bueno, provincia. está bien, de la provincia. Pero como la pregunta iba enfocada a Mar del Plata, quiero desmitificar, aprovechando que somos tres marplatenses en la mesa, ¿seguís viendo a Mar del Plata como una ciudad de verano que es de diciembre a marzo o se ha convertido en una ciudad con habitacionalidad plena? O sea, que está ocupada y que está poblada todo el año. no. Y que se satura en enero nada más. Claro. En general está poblada todo el año, se satura en enero, como bien dice Fabián. Yo siempre digo que con Mar del Plata lo que está pasando es una verdadera pena. Creo que Mar del Plata tiene un potencial turístico de todo el año, no solamente los 3 meses de temporada, que no se está explotando. Yo soy totalmente apolítico, pero han pasado distintas intendentes y no sé por qué no le encuentran solución a esto. Y yo creo que la solución está, claramente está. Hay muchos sectores de la ciudad, pongo ejemplos, la Laguna de Mar del Plata, Parque Camel, son lugares de recreación que podrían ser explotados y traerían turismo todo el año. Y no se entiende por qué no se usa. Volviendo a esto, yo lo comento, le preguntaba a Alfredo esto porque muchas veces vemos que administradores o gente de Buenos Aires o de algunas otras regiones siguen viendo Mar del Plata como ustedes tienen gente en temporada y el resto del año no hacen nada. Pero te preguntaba porque estamos asistiendo, me parece, y quería saber tu opinión, a una reconversión de aquellos viejos departamentos de veraneo que en muchos casos no tenían ni calefacción porque estaban para enero y febrero, en lugares donde mucha gente viene, y corregime si me equivoco, a vivir los últimos años de su vida en plan retiro. ¿Vos lo ves igual también? Está pasando mucho. Y no solo argentinos, ¿no? Puede ser que esté llegando mucha gente de Europa. Ahí no te podría decir. Yo no. Hablando con un par de administradores de acá de Mar del Plata, lo que me decían, bueno, había uno que siempre lo comentamos, que tenía un número determinado de extranjeros y ya casi duplicó la cantidad de extranjeros propietarios. Por un tema, en Europa, un tema social, el tema de los musulmanes, hay una salida de gente de Europa hacia América, a Brasil, Argentina, hay una inmigración europea nuevamente, y esto no es por guerra, sino por calidad de vida, por otras situaciones, ya luego de las jubilaciones.
No nos olvidemos que Europa tiene la política de que al jubilado le da más plata, porque es la persona que más tiempo tiene y es la que más consume. Nosotros, ya los que estamos activos, generalmente consumimos un promedio, ahorramos o tomamos a crédito, pero no consumimos más. Ellos, cuando se jubilan, le pagan muy bien a los jubilados, porque son los que le mueven la economía. Entonces, van de turismo interno, que no es interno de Europa, es seguro, se van a Europa, y movilizan la economía a partir de que no se quedan encerrados, sino que lo que le fomentan a los jubilados es que salgan. Si esa cuestión... Sí, además la conversión de dinero, cobras una jubilación en euros. Claro, la generación de aplicas acá se está Ojo, porque hoy tenemos estándares de precios que estamos por encima del mundo. Con lo cual ya no les rinde tanto. Pues eso pasa con el turismo, que dejaron de venir. Porque ya el dólar, y yo no quiero meterme en un lío, pero el dólar en Argentina es el litro de nafta super de la almeja holandesa. Ya te metiste en un lío. Sí, pero es eso. Históricamente, cualquiera que estudie la evolución del dólar los últimos 30 años vale eso. Eso hoy, ese litro vale 1.800. Y hoy nosotros estamos en 1.500. Y también lo están manteniendo por muchas de esas razones. Pero la nafta ya está en ese valor del dólar hacia ahí. Con lo cual nosotros no está siendo caro hoy para nosotros salir hacia afuera. Sí. No está siendo caro para los argentinos salir hacia afuera. Esa es una realidad. Lo que pasa es que volviendo a lo que comentaba Bernardo, también es verdad que Mar del Plata, que es una ciudad muy grande, sufrió también el tema de la pandemia y el hecho del home office. Entonces muchísima gente aprovechó y se vino a vivir acá, inclusive gente que no es jubilada, que es activa, y lo manejan con office. Entonces tenés cualquier cantidad, y hay empresas que se mudaron inclusive, sus sucursales, empresas, yo que estoy en la parte de desarrollo, por ejemplo, se mudaron empresas de desarrollo directamente a Mar del Plata y empezaron a venir la gente para acá por calidad de vida. Y antes estaban en pleno microcentro. Alfredo, otra pregunta que me surge a partir de lo que comentaba Fabián es, ¿ves un cambio muy radical en el post-pandemia? ¿Un cambio en qué sentido? En cambio, la forma de vida, la forma de relacionarse dentro de los consorcios, convenamos que fue un hito importante para la convivencia consorcial, la pandemia. A ver, vamos a sacar de la pandemia algo positivo, ¿no? Pues si no, lo negativo, ya lo saben. Lo positivo creo que fue que la gente se empezó a acostumbrar a usar las plataformas digitales. Cosa que a muchos les costaba mucho antes, y hoy la gente está más dispuesta a eso. Por ejemplo, las asambleas vía digital, por Zoom o por plataformas exclusivas para asambleas, nosotros la estamos utilizando muchísimo. Es más, la estamos haciendo incluso mixtas, presencial y por Zoom. Y eso facilita mucho la participación, porque un problema que había acá en Mar del Plata es que la participación en la asamblea es muy baja, siempre ha sido muy baja. Y con el tema de hacer asambleas mixtas, no digo que ha cambiado enormemente, pero lo que vamos notando en proyección que va cambiando. La gente se anima a participar por sí. Ahí hay una discusión que es... legal. No. Provincia de Buenos Aires no terminó de implementar el registro de consorcios. El consorcio es una persona jurídica. Nosotros tenemos 250.000 sociedades comerciales en la provincia, tenemos 330.000 asociaciones civiles y tenemos 550.000 consorcios. Con lo cual, en número de personas jurídicas, los consorcios es la principal persona jurídica que tiene la provincia de Buenos Aires. A diferencia de IGJ, que ya Milei y Cunha sacaron el decreto y cambiaron y crearon el libro de consorcio, entonces ellos desde ahí ya sacan disposiciones que ayudan al ordenamiento de la persona jurídica. En provincia eso no pasó y todavía quedó todo en manos del REPAC, desde el lado del administrador, no desde el lado de la persona jurídica. Que quede del lado de la persona jurídica, en mi concepto, ayudaría mucho más porque ordenaría también a los consorcistas. Si ya no sería el administrador, sino que sería el Estado el que le vaya diciendo a los consorcistas
qué es lo que tienen que hacer. Sin duda. Eso sería, para mí, superador. Hay discusiones sobre esto, pero para mí, mi opinión, es que sería superador. La comparto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En la provincia de Buenos Aires, las asambleas virtuales para personas jurídicas están prohibidas. No están permitidas. No están prohibidas. No están permitidas. Vamos a ver. No están permitidas. El consorcio quedó en el medio de esto. Y quedó la pandemia, que fue posterior al Código Civil. Y que yo creo que fue una buena solución la asamblea virtual. Lo que siempre recomendé yo, y entiende, el otro día estuvo Coco, que en esto creo que coincidimos más de lo que disentimos, es que yo digo siempre hay que hacer una asamblea, aprobar el mecanismo de la híbrida, Obviamente. aprobar el mecanismo de la híbrida y resolver algunas cuestiones que tiene el código de cómo resolveríamos la firma, esto, aquello, y además cómo queda grabada, cómo es el tema de si se le corta, porque pasaría como si yo estoy en una asamblea presencial y me voy, o me tengo que ir a buscar a mi hijo o a mi hija al colegio, como suele suceder, y después vuelvo. Porque también pasa en la asamblea presencial de que alguien sale y capaz que en 2 temas no está y después vuelve. Pero como ahora tenemos el 2062, donde cada administrador tiene que poner cómo quedó la votación presencial, esa persona que no estuvo en la votación presencial, porque se le interrumpió el sistema, podrá participar como aquellos que son ausentes. O sea, habría que encontrarle a cada espacio de la norma la funcionalidad para eso. A los administradores les cuesta a veces, y yo veo actas, veo todo el tiempo actas de la privada, en donde el 2062 hay que remarlo porque no lo hacen. No lo hacen en la asamblea presencial cuando votan. No dejan descripto los números de unidades funcionales, aunque después hagan el cálculo para la nota del 2062 de si tuvo o no la doble mayoría, quiénes eran, cómo votaron. El famoso me abstengo, ¿no? Que es el me abstengo, la mayoría coincidimos que van por la positiva. Porque si no es negativa, va con la positiva. El me abstengo, que todo el mundo dice, no, me abstengo para no votarte la rendición de cuentas porque no te quiero, el famoso de siempre, en realidad es un voto por la positiva. Como el voto blanco. Claro, es como el voto en blanco, el me abstengo, ¿no? Que muchos consorcistas dicen, me abstengo. Yo era el propio consorcio donde voy a veces en la asamblea, digo, mirá que estás votando a favor. No, yo me abstengo. No, estás votando a favor. Bueno, esas cuestiones de las asambleas virtuales, y bueno, el sector privado le va a tener que ir dando soluciones mientras no aparezca personas jurídicas sacando algo, pero no por el REPAC, sino por el libro de consorcio, que es por donde tiene que ir. Todo tiene que ir a un colegio profesional de administradores con un libro de consorcios y ahí cruzar esa cuestión y quedar algo del Estado por si el colegio profesional Se toma atribuciones que no. sí, hay que controlarlo, pero siempre como algo de última instancia. Ahora, ese camino hoy lo podría ayudar muchísimo a personas jurídicas de la provincia si hiciera lo que tiene que hacer, que es cumplir con el Código Civil y en su registro de sociedades, de entidades de personas jurídicas, incorporar y tomar nota de los consorcios. Porque eso te resolvería esos problemas que Creo que el Colegio de Administradores es un anhelo de muchos de nosotros de hace muchísimos años y que yo en lo personal nunca entendí por qué no se logró. La verdad que a esta altura, que la actividad con la responsabilidad que asumimos los administradores, que incluso también los propietarios tienen poca información de eso, porque el propietario cree que el administrador cobra y paga proveedores, nada más. ¿Sabes qué pasa? Los administradores de la provincia están como los enfermos en los hospitales. Miran los canales de Capital. ¿Entendés? Entonces, como en Capital, todavía ni siquiera salieron del consumidor, porque no los consideran profesionales. Ahora ya no les queda más margen, está el código. Pero, y todo el mundo que rodea a los administradores siguen sosteniendo cuestiones con el consumidor.
porque no terminan de desarmar esa cuestión, que en provincia sí pudimos avanzar. Pero tampoco es que hace 10 años que estamos, fue ahora hace poquito. Son todos procesos también, ¿no? Sí, pero lo sorprendente es que hay otras actividades, sin nombrarla, que han conseguido la colegiatura en tiempo récord, 1 o 2 años, y nosotros, reitero, con toda la responsabilidad, porque tengamos en cuenta que el administrador es, conoce más allá de temas contables, temas jurídicos, temas laborales, temas de mantenimiento, absorbe un abanico de situaciones Más tiene. y de responsabilidades que no esté colegiada la actividad realmente es insólito. Entonces, eso No se puede entender. va a tener que ver seguramente con el disparador de una formación universitaria, que a partir de la formación universitaria va a ser derivar en el colegio. Claro, pero también es injusto que quienes, más allá que yo no lo tiene que hacer, no va a ser, pero aquellos que estamos en la actividad hace 20, 30 años. No, puedo corregir a eso. Eso es moralidad como se hizo con todo. Si vos tenés 250.000 sociedades comerciales, 330.000 asociaciones civiles, que están todos adentro, los clubes, todo. Y tenés más de 500.000 personas jurídicas consorcios, Sí, pero sus representantes legales, sus administradores, deberían está bien, Marcos. tener la fuerza para hacerlo. Lo que pasa es que no tiene agenda política. Pero eso te iba a decir. Entonces, Pero pasa por ahí. Hay una realidad, Marcos. Estamos solamente refiriendo a los privados ese tema. Claro. Al Estado no le No importa. tiene agenda política. Pero Marcos, vos cuando Tiene agenda sindical, tiene agenda corporativa, pero no tiene agenda ¿Quién resuelve hoy los salarios de los encargados? Más allá de que lo merecen, yo no estoy en esa discusión. Pero ¿quién resuelve hoy en nombre de los propietarios, que deberían ser los administradores, el representante legal, quien discute en paritaria? ¿Quién la discute hoy la paritaria? No, hoy discute los administradores, discuten capacidades. Lo que pasa es que presentan los administradores. no hay una representación federal. A eso voy. Pero más allá de eso, más allá de, Yo tengo otra postura igual, pero no importa. La gente se hace consorcista. más allá de eso, Marcos, a ver, vos cuando llegaste al REPAC llegaste como un consorcista con una notebook y una hoja y una lapicera. ¿Vos sabías cuántos administradores había en provincia? No hay nadie. Es más, de hecho, hacer un montón de conjuntos inmobiliarios que por su naturaleza deberían tener un administrador y ni lo tienen. O sea, no es que tienen uno ilegal, no matriculado, ni siquiera lo tienen. O sea, ahí está, todos los que no lo tienen. Están todos los que son ilegales, que también hay ilegales. Y están todos los legalizados. En espacios como este estamos trabajando. mínimo. En espacios como este, además de las actividades, bueno, que nos toca, por ejemplo, a Leonardo, a mí con las cámaras y a otras cámaras y todo, estamos trabajando para un ordenamiento de la propiedad horizontal, para llevar conocimiento y para desembocar en algún momento en una profesionalización profunda que incluya un colegio de administradores. Sí, aclaremos que todo ese trabajo es sin apoyo del gobierno de la provincia, porque también digámoslo, porque si no, a veces los administradores que tenemos y que representamos del otro lado quedan en la instancia de que nosotros no hacemos y a nosotros nos cuesta mucho remar en algunas circunstancias. Entiendo y levanto lo que dice Marcos, no está en la agenda, no es un tema de agenda política. Eso obviamente repercute en que todos los procesos se enlentezcan, de que todo sea más lento y que corremos atrás del problema. Bueno, no corremos, nunca estamos pudiendo pasar adelante para prevenir, para cuidar al administrador, todo lo que tenga que ver con eso, pero porque no hay una agenda política determinada en la provincia. Lo que pasa es que también tenemos que empezar a derribar algunos mitos que hay que están, parece, tallados en piedra y que hace que nos miren como de costado, como si fuésemos piratas del asfalto, pongámosle, por ponerlo de alguna manera. Y muchas veces... Queda mal quedar asociado a ustedes. Es como el de la propaganda de la financiera de la ruta que venía. Claro. Digo, pobre tipo. Quedó pegado. Bueno, un periodista quedó con la financiera y todo el mundo habla de esa financiera y quedó la cara Por del eso, tipo. por eso te digo, nosotros venimos y lo hemos dicho varias veces en este espacio, nosotros en lo que respecta a Leonardo y a mí, puedo hablar por nosotros porque venimos trabajando juntos hace 2 años y pico y venimos gestionando de alguna manera para que las cámaras no sean la cual Alibaba y los 40 ladrones. Entonces venimos trabajando en pos de una profesionalización.
esa profesionalización en la que venimos trabajando en algún momento tiene que decantar en un colegio profesional. Pero para eso necesitamos el trabajo y el involucramiento de todos los actores de la propiedad horizontal, incluso la política. Pero la política tenemos que saber que si nosotros, como No tiene que ser bandera política. representante, que no te como sientas- representante, no, pero como representante vamos a representar y vamos a saber manejarnos y tener una especie de autogobierno serio, responsable y encauzado. A partir de ahí va a ser viable. Si nos siguen viendo como una banda de piratas del asfalto que tienen las cámaras para juntarse a tomar whisky, a charlar pavada, a comer asado o a hacer negocios espurios o a proteger gente que es indefendible, jamás vamos a lograr llegar a eso. Es poner una cuota de seriedad también. Suscribo lo que dice Gil. Suscribo totalmente. Además, el beneficio que traería a los propietarios el formar esta cámara, porque ahí hay muchas situaciones que le generarían ahorro en las expensas que si se manejarían corporativamente las podríamos conseguir. Ejemplo, impuesto al cheque. Es una locura que las cuentas de los consorcios estén grabadas con el impuesto al cheque. Es un disparate. Sí. El IVA de los administradores. El IVA de los administradores, ponele que es una profesión que lo tiene que pagar. Sí, pero ojo, ahí hay una característica puntual. Yo soy contador, que justamente el 99% del universo de los clientes de un administrador son consumidores finales. Entonces ahí hay un tratamiento que debería darse, un tratamiento especial. También. Y creo que ahí está el tema Por ese lado. especial, Pero, por ese lado. A ver, Había que pensarlo desde ese lugar, ingresos brutos. Claro. ingresos brutos. Obviamente hay consorcios que ingresos prestan, digamos, yo siempre los diferencio entre los consorcios puros o impuros, y en estos impuros están las actividades comerciales. Claro. El alquiler del espacio aéreo de una antena, la portería, que lo podemos discutir toda la tarde si la vamos a alquilar o no. Hoy hay una gran complicación con ganancias con el alquiler de las antenas. Pero hay los barrios que tienen todos locales comerciales en la parte exterior, Los te barrios- reemplazan al muro. Los barrios privados, Te alquiler te de hacen- espacios comunes. Los eléctricos tienen locales comerciales que van a la calle. Pero esas forman parte son de algunas sector. raras. Son raras excepciones que hay que atenderlas porque existen, pero también... Acá. Sí, bueno, para nosotros no, para nosotros. Pero claro, andar al Gran Buenos Aires y lo son ranas. Pero Encima tenés que llamar 135 realidades Total. que una al lado de la otra son distintas. Digamos, el 70% de la comunidad consorcial vive en edificios de departamentos. Sí. Entonces, a ese globo, a ese núcleo me refiero yo. Acá. ¿Qué? Vos me estás hablando de acá. También. No, hay Buenos Aires, hay determinados. Con todas realidades. La zona norte es un tema Claro, y la zona sur también. también. Tenés distritos donde ahora las viejas quintas te las subdividieron en 2 lotes con un pórtico. Tienen un portón, una pileta común con un quincho y sacan 10 triplex o duplex o como le quieras llamar, pero unidades funcionales. Y son consorcios. Y está lleno, pero lleno de esos tipos de consorcios que no tienen encargado de edificios, que a veces tienen seguridad en horarios especiales de noche, ¿sí? Que hoy están resolviendo un montón de otras situaciones por temas de seguridad. Porque además Exactamente, por temas de seguridad. el edificio que tiene el problema de la convivencia, que quizás en el barrio Es otro problema. es otra convivencia distinta, porque si no querés, no le da bolilla, si te querés meter, te metés, y si no, haces la tuya y... Sí, son otros problemas. Cuando Alfredo hablaba de los problemas de convivencia de la persona que dejaba una casa en Mar del Plata y pasaba a un consorcio en vertical, un departamento, yo pensaba instantáneamente en lo que nos ha pasado a nosotros en zona norte. Claro. Gente que dejó departamentos y pasó a un consorcio en horizontal en un barrio privado, por ejemplo. Claro. Y los problemas de convivencia siguen existiendo, son distintos. En algunos casos se magnifican porque es el perro, el gato, el árbol, la poda, la pileta, si el agua está podrida o no, y si cambiaron el agua, si utiliza el agua de la bomba o el agua de la red para Si ponemos guardavidas, no. si pongo guardavidas, si no lo pongo. Bueno, hay un montón de conflictos, pero algo que no quiero dejar Si tu pasar. perro está registrado, no está registrado. Tal cual, que Bernardo comentó hace un rato y que yo sí quisiera agregar que también haber llegado a este punto, donde estamos hoy en la propiedad horizontal, en gran parte también habla de la responsabilidad de los administradores
Y creo que el punto fundamental es que las cámaras en ese momento o hasta este momento no habían sido atractivas o no fueron atractivas para aglutinar la actividad. Entonces creo que ahí hay un giro muy grande que las entidades tienen que plantear hoy, probablemente siendo dirigentes nuevos, debamos girar eso para que el administrador tenga el lugar de aglutinarse para lograr la representatividad que necesita. Sí, pero digo, el administrador frente al Estado era un tipo escondido. Sí, claro. ¿Por qué? Ya te lo digo, esto que yo creé de la obligatoriedad de tener la 68-2010 para la declaración jurada, para inscribir, para renovar, nos generó que hoy alguien en el Estado provincial apriete un botón y por el lado fiscal vea cuántos tipos están facturando con el 68-2010 y que quizás mañana le diga a Carlos del REPAC, le diga, che, yo tengo 3.200, ¿cuántos matriculados tenés? Y yo tengo 2.600, a ver, crucemos, a ver qué tenemos, o al revés. Cada vez que hablaba de la 68-2010 me acuerdo del que tenía el tambo, cómo era la figura del tambo. Siempre hermoso. Ya sabes, ¿escuchaste? Creo que sí la he escuchado por ahí. Teníamos dos casos, fue en Lincoln y en Tandil, los dos casos. Entonces venían los administradores y decían, Tom, pero yo tengo este código me lo dio el contador, que era venta en por menor de leche, porque estaba exento en ingresos brutos. Esos brutos. Entonces facturaba como venta en por menor de... O sea, facturaba servicio de administración, pero con el código de entonces era exento en ingresos brutos. A ese lo fuimos a buscar, sí, a ese fuimos. O sea, no es que lo dejamos pasar. Sí, no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha pasado en las situaciones de que han observado renovaciones de matrícula durante el 2025 Sí. por la falta del código 68-2010. Sí. Lo primero que dije es qué pasó, porque si se matriculó bien, Claro. la actividad. ¿Y qué pasó? Claro. Bueno, por el tema de la retención de ingresos brutos. Bueno, el ingreso bruto es un tema, pues están exentos los profesionales en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La provincia debería de No trabajar. somos enfermos de hospital, no tenemos que Pero estar hablando de Buenos Aires. No sé por qué miramos a Buenos Aires. Porque sí creo que los profesionales tienen que estar exentos. No, bueno, pero Eso no es pará, una duda. La provincia de Buenos Aires, ¿qué profesional está exento? Ninguno. Ah, bueno, Pero es una deberían de estar discusión- todos. Es una es discusión una macro. discusión más- Sí, claro. Caemos en lo mismo. Corporativamente, todas estas discusiones serían mucho más fáciles. Muy fácil. Totalmente. Muchísimo más fácil. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Consorciando. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido realmente un gusto. Y ojalá pueda seguir participando. Sí, Muchas gracias. Seguro que sí. Muchas felicito aparte por el programa. Muchas gracias. Gracias.